Bueno, ¿me escuchan? Sí, doctor. Excelente. ¿Se ve la imagen de fondo de Epistaxis? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, durante la clase vayan escribiendo su nombre donde dice mensajes. No en el WhatsApp, sino dentro del Zoom. ¿De acuerdo? Nombre y apellido es lo único que quiero de una persona que va a anotar sus nombres rápidamente. Listo. Muy bien. Y la cantidad tiene que coincidir con el número de participantes con el que terminó. Muy bien. Entonces, son 43 participantes. Han entrado 10 menos. Vamos a comenzar. Muy bien. La epistaxis no es nada más que el sangrado de la nariz, ¿no es cierto? ¿Quién no ha visto epistaxis o quién no ha sufrido epistaxis alguna vez en su vida o varias veces quizá? ¿No? Entonces todos hemos pasado por episodios de sangrado de la nariz, pero la mayoría de las veces, o casi siempre, es escaso, muy ocasional, ¿no? Entonces, eso es la epistaxis. La pregunta que generalmente hacen los pacientes es, ¿de dónde me ha venido el sangrado? ¿Habrá sido alguna vena que se ha roto? Pues claro que se ha roto, sino ¿de dónde va a sangrar? ¿No? Entonces, la causa de epistaxis, ellos asumen que alguna vena se ha roto. Pero lo que tenemos que saber es, por cierto, entonces es como si preguntar, me siento, es la fiebre, ¿verdad? Entonces, esa es la pregunta. La epistaxis, por lo tanto, es un síntoma, no es un diagnóstico. Tengan muy en mente ese. Bueno, muy bien. Entonces, ¿quiénes sufren más sangrados? Generalmente son los hombres. Y no los vamos a atribuir a accidentes o golpes en la nariz, ¿no? Porque eso está dentro de traumas. Quizá el porcentaje de hombres con traumas es mucho mayor que mujeres, ¿verdad? Pero la epistaxis tienen casi similitud, porque tienen otras causales también. Generalmente es frecuente en adultos mayores. Y en jóvenes también no vamos a hacer una discriminación en quién es más frecuente en mujeres
estadística dice esto, ¿no? Que viene de vasos, ¿no es cierto? Rotos, ¿no? Y este esquema se lo tiene que saber muy bien para poder entender de dónde está viniendo el sangrado, ¿no? Entonces, la arteria carótida interna y la arteria carótida externa que están a nivel cervical, ¿no? Asciende, y esta carótida interna a nivel craneal, ¿no? Intracraneal, da una ramificación que se llama la arteria oftálmica. Y esta arteria oftálmica emite terminales o colaterales, que es la anterior y la etmoidal posterior. Estas etmoidales forman parte del plexo de Kesselbach, la anterior, y el posterior forma parte del plexo de Woodruff, ¿no? Anterior Kesselbach, posterior Woodruff, ¿sí? La carótida externa tiene una rama colateral que es la arteria facial, y esta arteria facial da una colateral que es la arteria labial superior. Y la labial superior da una arteria del subtabique, y esta del subtabique va a juntarse con el etmoidal anterior en la nariz, en el tabique, y va a formar también el plexo de Kesselbach, ¿no? La arteria maxilar, la arteria maxilar interna, que es rama de la carótida externa, da una terminal que es la esfenopalatina, y la esfenopalatina principalmente la arteria nasopalatina, que irriga todo el cornete, perdón, todo el tabique septal, ¿no? Y este termina en colaterales también, o ramificaciones que forman también junto con la etmoidal anterior y del subtabique el plexo de Kesselbach, ¿no? Entonces, ese es el origen vascular de por cómo está formado esta área que se llama el plexo de Kesselbach, esta área gris que ven aquí. Aquí atrás está el plexo de Woodruff, plexo Kesselbach, plexo de Woodruff, ¿sí? Arteria etmoidal anterior, sus ramificaciones, ¿verdad? El posterior termina por aquí, da unas ramificaciones también aquí. La arteria del subtabique es esto, ¿cierto? Esto, ¿verdad? Es rama colateral de la arteria labial superior. Muy bien. Entonces, esta es la arteria esfenopalatina, miren. Y da una terminal que es la nasopalatina, o perdón, la nasoseptal, que termina aquí también, ¿no? Y todo esto es el plexo de Kesselbach. También teniendo unas pequeñas ramificaciones de la palatina descendente, que es esta, y da una colateral pequeña aquí, y entra aquí, ¿verdad? Entonces la nasopalatina descendente también forma parte del plexo de Kesselbach. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, no se olviden de eso. ¿De dónde viene mi sangrado? Viene del plexo de Kesselbach. El paciente no te va a entender, pero por lo menos tú te has respondido en tu cabeza. La mayor parte de los sangrados de la nariz es el anterior. ¿Qué quiere decir? A esta altura, ¿sí? El 90, mejor, el 95, inclusive me animo a decir más, hasta el 97% de los casos es anterior. Es que ustedes se van a topar siempre con un sangrado nasal anterior, casi siempre. Ojalá nunca les toque un posterior. Y el posterior representa menos del 10%, pero me animo a decir inclusive menos del 5 o 4%. ¿Sí? Entonces, el plexo de Kesselbach, el anterior generalmente es leve, todos nos ha tocado alguna vez sangrar levemente, moderado, alguna vez nos habrá tocado, y el posterior generalmente o es moderado o es abundante. Es por eso que les decía, ojalá nunca les toque sangrados, ¿no? Generalmente en el anterior puede verse a veces de dónde está sangrando, y en el posterior imposible. La única forma de ver que es sangrado posterior es mirando la orofaringe, porque ahí atrás es donde sangra demasiado. Las causas pueden ser locales y generales, ¿de acuerdo? Las causas locales, traumas, inflamaciones, tumores, enfermedades granulomatosas, o sea, propios de la fosa nasal, cuerpos extraños, los desvíos del tabi, que también pueden provocar sangrados ocasionales. Los generales generalmente son infecciosas, generales también, medicamentos, alteraciones cardiovasculares. Dentro de estos cardiovasculares generalmente está la hipertensión arterial, ¿sí? Discrasias sanguíneas, hemofilias, plaquetopenia,
neutropenias, ¿no es cierto? Problemas renales crónicos, vasculares y son las que engloban las causas generales. Este cuadrito es muy interesante, apréndansela muy bien, ¿sí? Aquí resume todo en cuestión de la clasificación y causalidades de las epistaxis, ¿no? De acuerdo a su etiología, pueden ser locales y generales las que mencionamos, ¿no es cierto? ¿Verdad? Entonces, dentro de las generales, la hipertensión arterial tiene que ser muy curiosos en evaluar al paciente, principalmente en adultos y adultos mayores. Las vasculopatías, las coagulopatías, ¿no? Los medicamentos que esté tomando el paciente, pregunten si está tomando algún anticoagulante, ¿verdad? La localización puede ser anterior o posterior. Algunos textos hablan de superiores, pero generalmente se dividen en o anterior o posterior. La frecuencia puede ser aislada o recurrente. Es muy importante detenerse aquí porque en la anamnesis, porque si es que el sangrado es muy único, aislado, muy rara vez, doctor, sí, el año pasado alguna vez me sangraba, esta vez otra vez, no nos vamos a preocupar, ¿de acuerdo? Ustedes pueden resolver el problema fácilmente con el tapón, que es lo que les voy a mostrar más adelante. Y si el problema se hace muy recurrente, el paciente les dice, doctor, me sangra la nariz, este mes me ha sangrado unas 3, 4 veces, ¿no? El año pasado varias veces, cada mes me sangraba una vez por lo menos, etcétera. Entonces ya notamos una recurrencia importante y son motivo de referencia a especialidad, muchachos, ¿no? Ustedes tienen que detener el sangrado en ese momento y referirlo a especialidad, es muy importante, ¿de acuerdo? Porque las causales pueden ser, a veces nos encontramos con tumores, ¿no es cierto? O a veces es simplemente el desvío de tabique severo que pueda tener el paciente o moderado y que ha provocado una sinusitis crónica importante en donde hace que las venas se rompan frágilmente. Entonces a veces su resolución es quirúrgica para evitar sangrados recurrentes o a veces hacemos cauterizaciones y no vemos nada grave. ¿De acuerdo? Entonces la frecuencia es muy importante preguntar en su análisis. La repercusión general que puede presentar un paciente con epistaxis pueden ser leves, moderados o graves, ¿sí? Leves, todos hemos tenido este problema. Moderados, alguna vez hayamos tenido tal vez este problema, principalmente los adultos o adultos mayores. Y graves, ¿no es cierto? Ojalá nunca veamos, porque estos pacientes ya están entrando en hipotensión, son pacientes que están pálidos, taquicárdicos, ¿no es cierto? Y toca ver algunas veces, ¿no? Por no saber colocar un buen tapón, el paciente sangra y a veces ustedes saben que tenemos alrededor de 5 litros de sangre, ¿no? Un día que esté goteando, entre gota y gota se hace una buena cantidad y el paciente regresa ya con síntomas generales de hipotensión. Entonces, tenemos que saber controlar esos sangrados nasales. Miren este caso, por ejemplo, esto es una tomografía donde el paciente sangra recurrentemente y vemos aquí al fondo, ¿no es cierto?, un tumor, probablemente vascular, ¿verdad?, que hace que la fosa nasal sangre. Hacemos una rinoscopía y ahí al fondo inclusive se asoma el tumor, ¿no? El paciente, además de sangrado, tiene dificultad para respirar. Entonces son datos que nos hacen pensar a veces de que algo más está pasando. Probablemente puede ser algo de fácil resolución o a veces de difícil resolución. Entonces, se puede topar con estos pacientes, ¿no? Entonces, el diagnóstico generalmente se llega por anamnesis, clasificar esta epistaxis, saber de dónde viene, ¿no es cierto? Y el examen físico, obviamente, ¿no? A veces no se puede ver porque el paciente está sangrando constantemente y solo se ve un mar de sangre ahí adentro, pero a veces no sangra demasiado y con una rinoscopía podemos ver, ¿no es cierto? Esta es la forma de hacer una rinoscopía. Y miramos con una luz que alumbramos en el fondo, una luz concéntrica,
y podemos ver tal vez de dónde esté sangrando. Si el sangrado, les reitero, no es abundante, ¿no es cierto? Se ve en el plexo de Kesselbach de esta forma, tranquilamente. Entonces, siempre es bueno tomar la presión arterial al paciente. Nunca se olviden de ese detalle, ¿de acuerdo? Mientras van controlando, colocándole el primer tapón para tratar de detener, tómenle luego la presión arterial, ¿no? Porque va a ser más difícil controlar el sangrado si el paciente está con una crisis hipertensiva o una presión alta. La rinoscopía anterior es muy importante, el examen de faringe, de la orofaringe. Miren la boca, la garganta, pero no miren con la cabeza extendida hacia atrás, miren con la cabeza erguida, recta, ¿no? Porque si lo ponen extendida hacia atrás, obviamente por declive va a sangrar hacia atrás, pero si la cabeza está recta, no debería tanto sangrar atrás, ¿de acuerdo? Y si el sangrado es más atrás y casi nada o nada adelante, ¿no es cierto? Ahí sí tienen derecho a preocuparse muchísimo porque podrían estar frente a una epistaxis posterior, ¿de acuerdo? Sinoscopía posterior, bueno, no, eso se hace solo por endoscopía, pero solamente con mirar la orofaringe ustedes pueden determinar si hay sangrado posterior. La endoscopía son las que hacemos en consultorio siempre y cuando el paciente hayamos logrado detener un poco el sangrado, ¿no? Cuando yo pido un hemograma, coagulación, cuando hay recurrencia en el sangrado. El paciente, si les dice, y les reitero, le sangra cada vez, ¿no es cierto? Detienen el sangrado, piden su hemograma, su coagulograma, y pueden pedir una radiografía más, y si tienen a la mano una tomografía, y con eso se puede valorar si tiene una coagulopatía, si tiene un compromiso sistémico o un compromiso en la cantidad de glóbulos rojos o pérdida sanguínea que ha tenido, ¿no? Si está en una anemia leve, moderada, etcétera, como consecuencia del sangrado. Y la radiografía nos muestra un poquito quizás si es que hay algo obstruyendo la fosa nasal, pero es mucho mejor la tomografía para poder saber si hay alguna tumoración ahí atrás, ¿no es cierto? Pero eso generalmente yo lo pido después de haber detenido el sangrado, tiene su control, ya hemos controlado absolutamente todo, le tiramos tapones y luego le puedo mandar a una tomografía si es que veo algo raro ahí adentro, ¿no? Entonces, nuevamente les reitero, tomen la presión arterial, midan signos vitales, ¿no? ¿Cómo está? ¿Está taquicárdico? ¿No está taquicárdico? ¿Tiene alzas térmicas o no? Para pensar que es un proceso febril, quizá infeccioso, diré. Si toma medicamentos o no, ¿no? Es muy importante. Hay pacientes que vienen y dicen, doctor, sí, estoy medicado con aspirina, mi doctor me ha dado de cardiología que tengo que tomar de por vida, pero sangra recurrentemente. Puede deberse a ese problema, ¿no? O hay pacientes que usan warfarina o algún anticoagulante por otra condición médica que pueda tener. Entonces, siempre es bueno comunicar a su médico o que el paciente comunique a su médico cardiólogo si es que está con ese tratamiento para ver que se lo detenga, obviamente, o que se ajuste la dosis. Entonces, el tratamiento local siempre va a ser inicialmente compresión. En un sangrado leve, ¿quién no ha tenido sangraditos leves? Lo primero que se hacen es ponerse el papel higiénico en la nariz o apretarse la nariz y apretarse la nariz, ¿no es cierto? Entonces, esa es la compresión digital, es lo primero que hace el paciente en su casa, ¿no? Y si no se resuelve de ese modo, bueno, pues lo que se hace es hacer el taponamiento, ¿no? El taponamiento se hace con gas o con algodón, con vaselina, ahorita lo vamos a ver, y posteriormente llegamos a hacer nosotros la cauterización. Entonces, la compresión digital muchas veces lo hace el paciente en casa. El taponamiento lo hacen ustedes como médicos generales en cualquier lugar donde estén. Las cauterizaciones lo hacemos nosotros. A veces utilizo la adrenalina, como les doy este tip, ¿no? Un poquito de la adrenalina empapado en el algodón o en la gasa para poder hacer mayor vasoconstricción y detener más fácil el sangrado. Esto lo utilizo solo en algunos casos. Tengo que tener mucho cuidado si el paciente tiene alguna condición cardiovascular,
¿no es cierto? Utilizamos a veces unos hemostáticos locales, puede ser el agua oxigenada. En lo personal yo nunca utilizo agua oxigenada, utilizo vasoconstrictor, la oximetazolina, que viene a veces en spray, lo empapo en el líquido y lo pongo también, ¿no? Entonces, tenemos varias armas para poder solucionar ese sangrado, pero el 80% de los sangrados anteriores con un taponamiento anterior que ustedes van a hacer, van a resolver el problema fácilmente. ¿De acuerdo? Muy bien. En la parte 2 del tratamiento, que dice en tratamiento regional, generalmente lo hacemos nosotros y lo hacemos en quirófano, ¿de acuerdo? Embolizaciones, balones, ligaduras arteriales, etcétera. Son procedimientos que muy extremadamente raros alguna vez hicimos. En lo personal solamente hice ligaduras en algún caso porque no se detenía el sangrado. Solo una vez. Después no había necesidad de hacer nada más. Nos quedábamos generalmente en tapones o cauterizaciones, o a veces entramos a quirófano para hacer electrocoagulación. Nada más, ¿de acuerdo? El tratamiento general, siempre les decimos a los pacientes que descansen después de colocar el tapón, nada de esfuerzo, por lo menos 3 días. Utilizamos algunos activadores de la coagulación. El dicinone es un medicamento ampliamente utilizado por médicos generales y nosotros llegamos a utilizar a veces otro procoagulante importante, ¿no? El ácido tranexámico, que no está anotado aquí, pero tengan mucho cuidado. El ácido tranexámico, déjenos a nosotros utilizar. Yo lo utilizo muy rara vez, ¿de acuerdo? Solamente en epistaxis severas. Los sustitutivos, el plasma crioprecipitado, bueno, muchas veces no llegamos a esto, ¿verdad? Porque el paciente no tiene un problema de una alteración hemostática, ¿no es cierto? Una plaquetopenia, por ejemplo, para poder dar esto. A menos que el paciente esté con una anemia severa, haya perdido mucha sangre y, bueno, pues necesitamos reponer sangre a veces o aumentar los concentrados de plaquetas, etc. Pero eso va a ir en función a los laboratorios que hayamos solicitado y hayamos visto, ¿verdad? Entonces, la presión digital. Siempre es bueno enseñar al paciente que la presión digital se hace de esta forma y no de esta forma. La cabeza agachada hacia adelante, presione, ¿no? Porque se puede llegar un poquito a presionar el área de que es el batch, ¿sí? Haciendo esto. Se coloca un algodón en el paciente. Hay pacientes que se colocan su algodón, ya saben. Entonces, sí, ya me he puesto mi algodoncito con vaselina, y me lo he hecho la presión. Entonces, puede hacer el paciente, ¿verdad? En caso de que sea niño, de esta forma, ¿verdad? Entonces, siempre la cabeza inclina hacia adelante. Pues se inclina hacia atrás, la sangre se va a ir hacia atrás probablemente y va a decir, ay, ya estoy sangrando de la boca y es incómodo para el paciente, ¿sí? Bueno, entonces las herramientas que utilizamos para un tapón nasal es esto, ¿no? Principalmente yo utilizo esta que es el rinoscopio, la bayoneta, ¿no? El algodón, que no está aquí, pero aquí está la gasa. Les decía a mis estudiantes de grupo, generalmente el algodón va a resolver casi todo, pero a veces no es suficiente el algodón, entonces en lugar del algodón colocamos gasas vaseclinadas. Y de esta forma, miren esta gasa como serpentina, un poquito gruesa, empapada de vaselina sólida, no líquida, ¿no es cierto? Se introduce en la nariz, ¿no? Y como tiene más consistencia la gasa que el algodón, llega a detener a veces casi todas las epistaxis, absolutamente todas, ¿no? Casi todas. Esta es la sonda Foley, utilizamos para el epistaxis posterior con una jeringa, ¿no es cierto? O esto preparado caseramente, como si no hay una sonda Foley, pero a mí me gusta utilizar la sonda Foley, siempre hay donde sea, ¿verdad? Estos son las varillas de nitrato de plata para cauterización, a veces los utilizamos, y estos son los meroceles, son tipo esponjas químicas que se hinchan dentro de la nariz, pero no los utilizamos por el costo, son muy costosos y el paciente no se puede pagar a veces, ¿sí? Entonces, solamente tengan una pinza bayoneta. Yo siempre les exhorto a los estudiantes, cómprense una pinza bayoneta. Recuerdo que hay frente a la UPEA, en esas agencias donde venden material de odontología, yo 2 veces
pregunté y me dijeron que sí hay y me mostraron, ¿no? Entonces cómprense una. Y si no hay, díganle que puedan traer, porque ellos traen estos insumos. A veces no los quieren traer porque nadie les compra. Pero ténganlo, ya les va a servir para sus taponamientos. Muy importante. Entonces les decía, las gasas como serpentinita, ¿no es cierto? Como estas. Y se introduce en la nariz, se empuja con vaselina, con harta vaselina, porque si no ponen vaselina de nada sirve, ¿sí? Entonces la vaselina contiene el sangrado, hace que no absorba esta gasa y no chorree. Entonces, sí, y además la vaselina nos ayuda para que no lastime la mucosa también, ¿no? A veces con un tapón colocado bruscamente sin vaselina provoca erosiones en la mucosa y sangran más. Entonces, la vaselina es muy importante, ¿ya? Muy bien. Entonces, son formas de no colocar tapones. Esta, ¿no? A veces, un algodón, listo, hasta acá, hasta por ahí. Entonces, hincha la narina y no atraviesan el plexo de Kesselbach. El objetivo del tapón nasal es que atraviese el plexo de Kesselbach. Tiene que atravesar, porque ahí está sangrando y eso debe comprimir, ¿no? No colocan bien, el paciente va a decir, ahora estoy sangrando de la garganta, ¿no? Porque la sangre retorna, ¿sí? Hacia atrás. Lo correcto a veces es colocar de esta forma, ¿sí? Como esto. Generalmente los pacientes sangran de un lado, no de dos lados, muchachos. Entonces, no hay necesidad a veces de colocar doble tapón. Siempre un solo tapón, ¿no? Entonces, este algoritmo, acuérdense mucho. La anamnesis es muy importante. Siempre ver el estado hemodinámico, ¿no? Tomar la presión, cómo está taquicardia, no está taquicardia, etc. ¿Sí? Debemos saber de dónde viene el sangrado, o es anterior o es posterior. Es muy importante. Se van a topar con el anterior siempre, el posterior ojalá nunca se tope. El tratamiento, ¿cuál es? El local. Ustedes deben hacer el tratamiento local. Compresión, bueno, aquí no la cauterización. La cauterización la hacemos nosotros, ¿de acuerdo? Pero sí el taponamiento. Ustedes deben hacer el taponamiento anterior. Y aquí, en el taponamiento anterior, está el 90% de los casos de sangrado. Así que ustedes tienen que hacer ese 90%. ¿De acuerdo? La embolización, ligadura, etcétera, son cosas que nosotros lo vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, taponamiento. Esta es la fosa nasal. El tapón esto es su pinza bayoneta, esta es la gasa, entonces introduce 1, 2, 3, 4, si son delgados. Yo generalmente pongo 2, no los hago tan delgados los taponcitos. Entonces con 2 para mí a veces es suficiente. 1, 2, porque esta área de aquí es el plexo de Kesselbach, ¿no? En donde tenemos que atravesar. En esta imagen, en esta foto está un poco exagerado, no es tan atrás, les cuento, está llegando casi hasta Coana. Es hasta aquí deben colocar el tapón, ¿de acuerdo? Muy bien. Esto es la cauterización. Esta varilla que ven aquí tiene en este extremo un químico que se llama nitrato de plata. Anestesiamos al paciente cuando ya haya cedido el sangrado. No podemos cauterizar cuando esté sangrando el paciente, ¿sí? Entonces, ponemos anestesia y vemos los puntos sangrantes. Justo este es el plexo de Kesselbach. Sangran. Puntos sangrantes, que ya no están sangrando, ¿no es cierto? Y quemamos como esta imagen. Y estos vasos que están aquí los vamos quemando. Se pinta de blanco lo que quemamos. ¿De acuerdo? A eso llamamos cauterización. ¿Sí? Y lo hacemos nosotros. Entonces, ¿cuándo hacemos cauterización en el paciente? Cuando no vemos otra alteración en la fosa nasal. Ninguna tumoración, nada para que sea indicativo de cirugía, pero el paciente sangra recurrentemente. Hay pacientes que sangran por fragilidad capilar, porque viven en lugares secos, etcétera. Entonces son candidatos a cauterización. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es, paciente que les recurrentemente sangra, ustedes le colocan el taponcito y después de 2 días tiene que visitarnos a nosotros. Ustedes lo derivan a otorrino. Nosotros retiramos el taponcito y quemamos las venas, estas capilares, este área de plexo de Kesselbach.
¿no es cierto? Y el paciente ya tiene menos probabilidad o nula probabilidad de que vuelva a sangrar. El tapón posterior se forma de esta forma o se realiza de esta forma, ¿no es cierto? La sonda Foley se introduce, se ve a través de la orofaringe, ¿no? Pero en este caso, miren, esto es de forma antigua que se hacía con unas bolitas de gases. Pero la sonda Foley tiene un globo, ¿no es cierto? Aquí, que se insufla, ¿verdad? O que se llena de líquido. Yo generalmente lo insuflo, tracciono, jalo la sonda Foley y hago que se empaquete a esta altura, a nivel de la coana, ¿es cierto? De esta forma se hace el tapón. Y el extremo de la sonda Foley lo fijo en el rostro, ¿verdad? Entonces, de esa forma. Y también coloco un tapón anterior, ¿sí? Entonces, miren. Sonda Foley, veo la sonda Foley en la orofaringe y luego vuelvo a jalar la sonda Foley de la nariz, insuflo con una jeringa la sonda Foley en un extremo, el globito, ¿no es cierto? Y lo empaqueto a nivel de la coana y lo fijo en el rostro así. Y coloco los tapones también por la nariz, ¿no? Para que toda la fosa nasal esté empaquetada, ¿sí? Bueno, muchachos, con eso terminamos epistaxis también. ¿Tiene alguna pregunta? Doctor, buen día. Una consulta Sí. acerca de lo que es la sonda Foley. Doctor, usted nos dijo que tenemos que introducir un líquido, ¿no, doctor? ¿Y cuántos ml más o menos se deberían introducir? No líquido, porque puede ocurrir el accidente de que se rompa y el paciente se va a ahogar, ¿no? No líquido, prefiero no líquido, prefiero que sea aire, ¿sí? ¿Cuántos ml? No sé, porque cada coana es diferente tamaño, ¿verdad? La idea es que tú tracciones un poquito, jales, insufles un poquito, sigas jalando hasta que quede atascada a la altura de las coanas. Gracias, doctor. ¿Qué más? Todo quedó claro, ¿verdad? Se entiende cómo es la fosa nasal, cómo están los senos paranasales, la nariz, ¿no es cierto? Epistaxis, cómo manejarlo, en qué momento derivarlo. El tapón nasal debe estar máximo 2 días en la nariz, no puede estar más tiempo porque empieza a ocurrir infección a ese nivel. Entonces, si hay necesidad de dejarlo, a veces yo dejo pacientes con 4 o 5 días con tapón y les doy antibiótico de profilaxis, pero no hay necesidad, de la mayoría solamente hasta 2 días, no más. Bueno, muchachos. Todos han dejado sus nombres, ¿no? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, nos vemos en la siguiente teórica. ¿Hay posibilidad de que la siguiente vez podría ser viernes en la noche o en la mañana? ¿Quién es el grupo? Sí, doctor. Sí, doctor, no hay Sí, problema. doctor, puede En ser. la noche, por favor, doctor. En la noche, ¿verdad? Porque en la mañana hacen prácticas. Sí, doctor. En la noche podría ser. Yo les voy a comunicar con anticipación, porque la siguiente lo voy a volver a dar yo, porque la anterior el doctor Escobar me pidió comenzar porque tenía una actividad un sábado. Entonces, para no variar el cronograma que ya tienen ustedes,
lo voy a dar yo la siguiente semana. ¿De acuerdo? Muy bien. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos la siguiente semana. Les aviso con anticipación. Chao. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.